Buenos días. Hola, Alma. Sí, hola, buenos días, licenciada. No oía porque había desactivado el micrófono mío. Ah, sí, estaba viendo que no escuchaba nada, le. Sí, lo que pasa es que estábamos haciendo una esperita para los demás compañeros porque solamente cuando estábamos solamente habíamos tres. Entonces ahora ya veo que habemos, bueno, ya hay cuatro estudiantes y mi persona, ¿verdad? Entonces creo que en el transcurso de la tutoría tal vez se van agregando los demás. Hay que recordar que este programa siempre se presentan problemas. Entonces me imagino que algunos han de estar intentando ingresar Sí, y no sí, les ha de sí. permitir. Ajá. Pero bueno, pero quizás vamos a dar inicio ya porque ya es para que podamos lograr avanzar con lo que es el desarrollo de la tutoría. Entonces, Va, eh, está bien. bueno, bueno, pues entonces sean bienvenidos todos. Esta es la tercera tutoría de la asignatura Psicopedagogía para la enseñanza de la enseñanza de la matemática. Y pues en la tutoría de este día, pues vamos a intentar desarrollar los contenidos del material que se encuentran en la plataforma de la unidad número 3, en el cual obtenemos eh, los temas de salud, Gracias. los temas de lo que es diversidad, bueno, las necesidades comunes, las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales. Vamos a ver lo que es la respuesta a la diversidad en el currículo escolar, la respuesta a la diversidad en el contexto del aula, perdón, concepto de adaptaciones curriculares. Vamos a ver también las características a las adaptaciones curriculares, fases y componentes del proceso de adaptación curricular, la respuesta a la diversidad, que se basa en un trabajo que es colaborativo, el concepto de inteligencias múltiples y las inteligencias que se desarrollan a partir de la enseñanza de la matemática. Bueno, esa parte de ahí que es la recomendación, no se las presento porque, bueno, es parte para los estudiantes, para los tutores, perdón. Bueno, recordemos de que el medio oficial hoy para la reunión de lo que son las tutorías es a través de Teams. Sé que hemos presentado muchos problemas bueno, con el ingreso a lo que son las tutorías por medio de este enlace, pero pues por el momento es el oficial el que nos han asignado y pues vamos a seguir desarrollándolas a través de este medio con ayuda, bueno, del internet de acá de la universidad, que es bastante estable porque es a través de cable, pues vemos de que está un poquitito eh, más accesible poder ingresar y pues no se están presentando problemas, tenemos un perfecto audio y pues la ventaja es que de un solo se está quedando grabada lo que es la tutoría, que es lo más importante porque esa es la que le queda a ustedes como de repaso. Entonces, cada vez que presenten a un problema, por favor háganlo saber, porque ya nos dijeron que es el medio oficial para podernos estar reuniendo. Bueno, recordarles también de que para todas las actividades que se presentan, pues se tiene lo que es una fecha límite y que después, a menos que sean por causas bastante graves, en donde se presente constancia, se estarán realizando el permiso para poderlas entregar después, pero de no ser el caso, que no se tenga ninguna justificación, pues se tienen que estar entregando a la hora, a la fecha establecida, porque si no, no se van a permitir lo que es la entrega. Entonces, por favor, estar pendiente siempre de la fecha de vencimiento. Yo ya saben que el grupo les estoy comentando cuando tengamos alguna actividad, pero por favor ustedes también estén pendientes de lo que es la plataforma, hay que revisarla para que no se nos pasen después estas fechas y que no podamos entregarla a la hora
en la fecha establecida y pues no tengamos la oportunidad después de enviarlo. Así que hay que evitar eso. Para el desarrollo del foro hubieron algunos inconvenientes. Algunos participaron en lo que es el foro del grupo de San Salvador y otros participaron en el grupo del foro de Grupo Virtual 2. En realidad se tenía que haber hecho en el Grupo Virtual 2, pero bueno, yo voy a revisarlos, todos los en donde hayan participado y pues lo único que sí, aunque hubieran poquitos en el foro que hayan participado, en cualquiera de los dos lugares siempre tenían que haber hecho algún comentario a los de sus compañeros, porque ese es punto de, de la rúbrica, entonces lleva una ponderación y si no lo realizaron, pues vamos a tener problemas porque no van a tener lo que es ese puntaje. Yo les comentaba en las tutorías de que siempre había que comentar, eso era algo que siempre me enfoqué en repetírselo, de que había algo que había que participar porque era nota. Entonces, que les decía que no solamente es de. Si alguien, perdón, se había desactivado el mío. Si alguien tiene, por favor, activado el micrófono, vamos a desactivarlo y lo vamos a activar en el momento que vayamos a participar, para que no se escuchen muchas interferencias. ¿Sí? Entonces, ahorita, desactivemos el micrófono y en el momento que se hagan ya las preguntas respectivas, lo vamos a activar para que estemos sin ninguna interferencia. Entonces, bueno, estábamos presentando lo que es la agenda y bueno, les comentaba la parte de lo que es el foro, de que siempre teníamos que participar, eso siempre tener mucho cuidado con esas participaciones porque siempre son parte de lo que es la rúbrica, entonces eso siempre tenemos que tenerlo muy en claro. Otra cosa muy importante que es de recordarles que ya se acerca lo que es el examen parcial número 1, pues este examen está programado para el 21 de septiembre y es decir, el próximo sábado. Entonces, los contenidos a evaluar en este examen van a ser de la unidad 1, 2 y 3 y el examen va a iniciar a las 8 de la mañana y es únicamente en línea. Lo que sí queda pendiente es informar si será obligatorio que se trasladen a su sede. Entonces, pues esperemos de que se les dé la oportunidad de que lo realicen desde su hogar, ¿verdad? Para evitar muchos inconvenientes de alguien que no pueda. Y pues que siempre se va a realizar en línea y hay que estudiar muchísimo lo que son esas unidades. La unidad 1, 2 y 3. Recordemos que hay un poquito de materiales, es un poquitito bastante lo que se tiene que estudiar y de eso hay que resaltar los aspectos más importantes, ¿sí? Y más que todo hay que ver la parte en lo que yo logro comprender, porque si me vienen algunas preguntas, si yo logro comprender, pues me va a ser mucho más fácil poder responder. Claro, hay las preguntas que son cerradas ya de preguntas bien específicas, ahí sí, ¿verdad? Es de dominar un poquito lo que es el material, es de echar a andar nuestros procesos de retención de la memoria para que pues guardemos los aspectos más relevantes. Pero sí, hay que tener bien claro que se nos eh,
que tener más a la más pendiente de lo que podamos nosotros pues comprender, ¿sí? Es lo más importante lograr comprender todos los contenidos para que yo en el momento del examen pues me sienta muy segura de lo que estoy realizando y pues recuerde, por ejemplo, en qué parte yo leí esa interrogante que me están realizando o bueno, por lo menos para no estar perdiendo mucho tiempo a la hora de hacer el examen y al final no me vaya a alcanzar. Otra cosa es que para el examen, por favor, eh, no es necesario que vayan, bueno, en orden. O sea, ustedes si no se acuerdan de una pregunta, pues pueden dejarla y continuar con la siguiente, porque si ustedes están intentando ir en orden, puede haber problemas de que se les termine el tiempo, ¿sí? Entonces, si se nos termina el tiempo, pues, y no logramos terminar el examen, pues van a haber notas que vamos a perder. Entonces, procuremos abarcar lo que es todo el examen y contestar lo que nos parezca en un momento lo más fácil, ¿sí? Y dejar lo más complicado para el final. Recuerden que estas son teóricas y pues algunas de las preguntas que que ustedes contestan son calificadas por el sistema, es decir, que los tutores no las calificamos. Lo que sí hacemos es verificar que no haya habido ningún problema, porque ya se han presentado problemas de que el sistema ha cometido un error y ha calificado respuestas que han estado malas por buenas y respuestas que han estado buenas por malas. Bueno, la primera quizás no habría mucho problema para ustedes, pero ya en que si las tengan buenas y se las pongan malas, creo que ahí sí van a haber muchos inconvenientes. Entonces, lo ideal es que ustedes revisen siempre el examen y pues las preguntas que vamos a calificar nosotros como tutores son las preguntas que son abiertas. Ahí sí nosotros vamos a estar viendo cómo ustedes, perdón, se han expresado, cómo ustedes han realizado el análisis correspondiente de cada pregunta y pues en base a ese y a que la respuesta sea coherente y sea correcta, pues se les va a poner su nota. Y de ahí por lo general la mayoría los califica lo que es el sistema. Así que por favor estar pendientes cuando ya sea calificado su examen para que ustedes puedan hacer los reclamos respectivos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene la propuesta, que es el sondeo de lectura, que es la que tengo que hacer. De ahí lo que es la propuesta, que ya habíamos mencionado cuáles son los temas que se van a ver. Bueno, el concepto de diversidad, diversidad en el currículo escolar, adaptaciones curriculares, características de las adaptaciones curriculares, el proceso de adaptación curricular, bueno, y etcétera, todos los contenidos que se desarrollan en el material propuesto en la plataforma. Y pues ahí dice que hay que recordar los horarios de consulta, pues nosotros sabemos que nuestros horarios de consulta están disponibles, o bueno, los hemos dispuesto para los días martes de nueve a 11, pero siempre se nos presenta, si se nos presentan algún inconveniente, pues nosotros, gracias a Dios, siempre nos adaptamos con los días para poder responder a esta necesidad que tengan ustedes de algunas dudas que se presenten. Vamos a ver un poquitito los mensajes que han escrito para poder continuar con lo que es la presentación. Buen día, Jaime. Gracias por ingresar. Saludos. Bueno, pues entonces vamos a comenzar a trabajar con lo que es la diversidad en el aula. Vamos a presentar la, lo que es la diapositiva preparada para esta tutoría. Y pues ahí va la pregunta que siempre se hace. Vamos a ver, quiero que me digan quién de ustedes una pregunta. Permítame, solo quiero revisar algo. Es que me estaban comentando unos estudiantes que se han equivocado de horario. Voy a contestarles a ellos. Vale, permítanme.
Dani, hazme mi favor, alcánzame el teléfono. Ay, permítame, solo voy a contestarle a ese compañero que se ha equivocado de horario. Hola, hola. ¿Qué pasó? Vale. ¿Qué onda? ¿Qué le contaron? Ah, ¿cómo no? Voy a pedir permiso. Ok, ya les contesté a esos compañeros. Como había una confusión con los horarios. Hay que recordar que la de psicopedagogía Igual que lo confirmando también. es a las 8 y la de introducción, pues hay que recordar que esa es a las 10. Entonces había como un poquito de confusión con los compañeros que se estaban conectando en la otra y pues estaban haciendo los comentarios de que si iba a haber o no iba a haber tutoría, pero por ese pequeño inconveniente de que se habían equivocado de horario. Pero ya les escribí ahí para que se puedan conectar. Bueno, creo que la llevan conmigo aún, así que ahí vamos a estar pendientes de que puedan estarse reuniendo, puedan ingresar. Vale, entonces estábamos comentando que, bueno, estaba viendo, quiero ver, si me permiten, quisiera saber si ya les aparece en pantalla lo que es la presentación. Sí, sí aparece, Liz. Vale, ok, entonces ya tenemos la presentación ahí disponible y solamente estoy haciendo una captura de pantalla porque son las que me toca presentar a mí como constancia de que se ha realizado lo que es la tutoría. Entonces, solamente quiero ver los que estamos conectados. Somos 7. Muy bien, la tutoría se está grabando normalmente. Y pues, ahorita voy a hacer solamente una captura de pantalla para que demos inicio a lo que es la presentación. Ahí sí. Bueno, pues entonces la tutoría número 3 está enfocada a lo que es la diversidad en el aula y pues es de la asignatura psicopedagogía en enseñanza de la matemática
Y pues ya mi nombre ya todos ustedes ya se lo pueden hasta de memoria. Y pues en ese día vamos a hablar de algo que tanto quizás nos afecta en el sentido que nos hace falta mucho para lograr comprender que no todas las personas aprendemos a un mismo ritmo. Entonces creo que eso es uno de los aspectos más fundamentales que tenemos que tener en mente cuando nos enfrentamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero quiero saber de algunos de ustedes, quiero saber quiénes han leído lo que es el material que se encuentra disponible en la plataforma. Vamos a ver quién me dice, quién dice yo. Vamos a ver, pueden activar su micrófono. Bueno, vamos a ver los mensajes entonces, porque por mensaje me lo están enviando algunos su respuesta. Cuando hablamos de diversidad hay que decir que es un aspecto muy bonito y muy interesante de estudiar, de analizar, porque la verdad que todas las personas somos únicas, distintas e irrepetibles. Es decir, que es imposible que hayan dos personas iguales, con las mismas características, con los mismos gustos, exactamente como usted, no hay. Eso significa que hay que sentirnos pues muy orgullosos de nosotros mismos porque somos únicos, no hay nadie que se nos compare. Nosotras tenemos cualidades, características que nos diferencian de las demás personas y pues una persona ha dicho, ¿qué pasaría si todos fuéramos iguales? Pues creo que todo este mundo sería muy aburrido, ¿sí? Porque todos seríamos iguales, no tendríamos otra persona con la cual discutir nuestras diferencias. Y en el sentido de discutir no me refiero a que vamos a pelear, porque eso no es el mismo significado, sino que discutir desde el punto de vista que necesitamos que, por ejemplo, alguien nos cuestione, ¿verdad? Sobre lo que estamos realizando, está bien o está mal, desde otro punto de vista. Entonces, bueno, Elizabeth dice que ha leído poco, pero bueno, ha leído. Entonces, en realidad, en sí, ¿qué constituye o a qué podemos decir que es la diversidad? ¿Alguien me puede dar una pequeña definición de lo que es de diversidad, así en sus propias palabras, no de la que dice en el material, sino que en sus propias palabras? ¿Qué comprenden por diversidad? Primero diversidad y después diversidad en el aula. Si primero hablemos de un enfoque así global, que es lo que yo comprendo por diversidad en todos los sentidos, no diversidad solamente en el ámbito escolar, sino que diversidad en todos los sentidos. Vamos a ver quién dice yo, quién dice yo quiero participar a través de un mensajito, a través de la activación del micrófono. Bueno, cuando hablamos de diversidad, decimos que la diversidad constituye todas las diferencias marcadas que presentamos los seres humanos. Bueno, esta es una definición bastante amplia, ¿verdad? Porque Sí, ya, ¿sí? es decir que diversidad, bueno, a lo que yo entiendo, Sí, lo que usted es, comprende. este, todo lo que nos abarca, todo en sí, todo lo que somos con diferentes aspectos. Puede ser que, como decía usted, yo tengo una cualidad, el otro tiene otra, entonces eso es una diversidad, porque a mí me gusta una cosa, a usted le gusta otra, y aunque nos guste lo mismo, pero suele ser diferente el gusto, entonces puedo llamarlo así diversidad. Sí, exacto, como lo dice usted, es justamente eso, la diversidad, que es lo que abarca, pues como usted lo dice, todas las diferencias, diversidad, es de algo que viene que ser diferente, es decir, que
va a enmarcar la diversidad, todas las diferencias que nosotros podamos presentar, no solo en el ámbito escolar, sino que en todo nuestro ámbito social, familiar. Entonces, todas esas diferencias que nos hacen únicos y especiales y toda ese gran tipo de variedad de comportamientos, de conductas que tenemos, a todo eso globalmente nosotros le vamos a decir diversidad. Todos esos aspectos son los que constituyen lo que es la diversidad. Entonces, ¿cómo no hablar de diversidad en el aula? ¿Ustedes creen que en el aula hay diversidad o creen que todos nuestros alumnos son iguales? No, hay diversidad porque todos somos diferentes en el aspecto de aprendizaje. Unos podemos captar más rápido y otros ser un poquito más lentos. Y otros que pues sí, hay que hacer bastante esfuerzo para poder hacerle comprender. Entonces, hay bastante diversidad en cuanto a eso en el aprendizaje. Exacto, eso es cierto. La diferencia entre estudiantes en el grupo del aula evidencia que cada sujeto que aprende es único. Es decir, que en el aula no vamos a tener a un grupo de estudiantes con las mismas características, ya sea físicas o características de la conducta que sean iguales, ¿verdad? Sino que cada estudiante es diferente, bien como dicen que cada cabeza es un mundo. Lo que implica es que nosotros no vamos a enseñar a todos por el mismo modo, porque no todos van a aprender de la misma forma. Bien lo dice ahí su compañera. Pues mira, la verdad que habemos unos estudiantes que se nos facilita la manera de aprender, es decir, que es suficiente con que leamos el material incluso y rápido comprendemos, pero hay otros estudiantes que se nos dificulta un poquito, que nos cuesta un poquitito más comprender y pues necesitamos cierta ayudita, necesitamos que nos expliquen un poquitito más. Entonces, esta diversidad en el aula, lo que sucede, pues nos debe de ayudar a comprender cómo es que ocurren los aprendizajes. Es decir, que a medida que nosotros pongamos un poquito más de atención en lo que es la diversidad y le demos un poquito más de importancia, vamos a ir descubriendo cuáles son los métodos más apropiados para poder aplicar o aplicar el método de enseñanza-aprendizaje hacia los estudiantes. Entonces, también hay que estar consciente de que la diversidad en el aula no se va a manifestar únicamente en las características físicas. Bueno, pues es obvia en los rasgos de personalidad y en las manifestaciones de comportamiento de los estudiantes. Los estudiantes difieren en su ritmo para captar la información, para procesarla y para emitir respuestas. Difieren también en sus intereses hacia las materias, en sus habilidades, actitudes y en sus estilos de aprendizaje. Es decir, que algunos estudiantes van a tener mucha preferencia más por algunas asignaturas que por otras. Va a tener más habilidades para ciertas asignaturas que por otras y pues las actitudes va a ser apto más para algunas desarrollo, por ejemplo, algunos ejercicios que para otros y su estilo de aprendizaje va a ser diferente. Algunos son más visuales, algunos son más auditivos y así sucesivamente, algunos otros pues solo prefieren el hecho de poder leer tranquilamente sin ninguna interrupción, sin nada y pues así es su modo de ir aprendiendo. Entonces, cada una de estas diferencias que puedan existir en el aula, pues nosotros la llamamos que es diversidad en el aula. Entonces, comentarles un poco sobre lo que es la historia, bueno, de un poco sobre lo que es la diversidad, pues se dio un caso en lo que llamaron el origen de la medición del tiempo de redacción, en lo que es la parte de psicología experimental. Entonces, donde se dio lugar a lo que es la denominada ecuación personal. Fue registrada por el astrónomo Wiesel en 1916. Entonces ahí pudieron ver un poco sobre las diferencias que existían cuando las personas observaban lo que es, cuando pasaba lo que es un asteroide. Entonces, habían dos personas que observaban este suceso
y pues cada vez que se daban los registros siempre habían unos segundos de diferencia. Entonces, bueno, ese fue este incidente surgió, bueno, la ecuación fue eso que surgió en 1916, pero lo que les estoy comentando es de 1796 y fue un astrónomo del observatorio de Greenwich eh, quien despidió un asistente que tenía porque este no registraba al mismo tiempo lo que él hacía, bueno, con el paso de las estrellas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuáles eran los pasos que éste daba? ¿Cuál era el procedimiento que se seguía? Pues primero el observador anotaba el tiempo hasta el segundo del reloj. Luego empezaba a contar segundos escuchando el tic-tac del reloj y observando al de manera simultánea el paso de las estrellas desde el campo del telescopio. Luego anotaba la posición de la estrella en el ritmo del golpe del reloj justo antes de alcanzar a la línea crítica del campo. Luego anotaba su posición en el primer golpe inmediato del paso de la línea y se hacía finalmente la estimación en décimas de segundo de tiempo exacto que la estrella cruzaba la línea crítica. Entonces, todo este proceso que les acabo de mencionar, pues requería lo que era una sincronización bien estrecha. Entonces, que ingresaba pues a través de varias neuronas y la respuesta que esta generaba a través de lo que eran los sentidos de la vista, el oído y pues la respuesta motora. Entonces, podemos darnos cuenta ante tal situación cómo podía haber pues errores que se daban a través de lo que hemos estado analizando de lo que son los procesos cognitivos que sabemos de que la información entra a través de nuestro sentido y pues que es transformada. Entonces podemos ver de que en cada persona pues este proceso se suceden de manera diferente. Entonces esta persona fue despedida simplemente porque, permítame, tengo a Geraldine, pero Geraldine Margarita está aquí conectada al teléfono. Geraldine, vamos a ver los mensajes. Entonces, como podemos ver de que todo... Ah, ok, Geraldine, claro, puede hablar. Solo activa el micrófono y puede hacer el comentario. Bienvenido José Osmin y Daniel. Este, sí, Geraldine, ¿qué era lo que nos quería comentar? Geraldine, no sé si tiene usted quiero ver, Geraldine, tiene activado su micrófono, pero no sé por qué no puede hacer el comentario. Bueno, vamos a estar pendiente ahí de que Geraldine nos quería hacer una opinión y claro, la opinión de ustedes es muy importante. Ahí estamos, nos estamos pendientes de cada participación que quieran dar. Bueno, entonces en lo que hablábamos acerca de este suceso, que con el observar las estrellas podemos ver de que pueden darse esos acontecimientos que sucedieron de que no se registraban lo mismo debido a que todo nuestro proceso cognitivo pues perciben de manera diferente lo que son las cosas. Entonces, pues de ahí podemos ver lo que incluso en el momento de hacer un registro, pues pueden haber diversidades en cuanto a lo que nosotros hacemos. De hecho, si hablamos hoy en cuanto a hacer anotaciones, en cuanto al tiempo, podemos darnos cuenta de que alguien mandar una hora de una forma, otro mandar unos segundos atrasados, entonces realizar con exactitud ese tipo de actividades es un poco complicado. Entonces, bueno,
las, cuando nosotros observamos en... Sí, Hola dígame. Silvia. Sí, dígame. Hoy sí me escucha. Sí, hoy sí le escuché. Bueno, es que, disculpe, es que fíjese de que yo quería ayudar un poco también porque no tenemos problemas con esto del programa, que lo estamos conociendo. Por ejemplo, ahorita que quería decirle algo, yo no tenía conectado los audífonos y lo activé allí el botoncito ese que dice micrófono en la pantalla, pero usted no me escuchaba. Ya le puse los audífonos y sí pude escuchar. Pero en concreto, mi pregunta es que veía que en los contactos hay tres personas que dice invitar a otros a la conversación. Sí, cuando dice invitar a otros, a usted le aparecen, bueno, algunos de los participantes que son de lo que es la asignatura, que usted les puede realizar lo que es la invitación. Si usted les da a invitar, a ellos se les hace como un llamado a que puedan asistir, pero eso no significa que ellos estén conectados y que necesiten que les permitan ingresar, sino que ese es como una invitación. Por ejemplo, cuando yo creé el enlace por medio de Office 365, les realicé una invitación. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo un estudiante que no es de mi clase, yo lo puedo invitar y se le oye bien cortado. Y está Fátima Bonito, RR9, y entonces como me ha pasado, perdón, como a mí... Sí, sí, se le escucha bien cortadito. Va, es así, va. Por ejemplo, yo tengo aquí a Fátima de Los Ángeles. Entonces, si yo tengo ahí a Fátima de Los Ángeles, yo le doy a ella invitar. Entonces, lo que está haciendo aquí es como un llamado. Es como que usted tuviera su teléfono y yo le hiciera una llamada a usted. Entonces, yo le llamo y le llamo para decirle, mira Geraldine, te necesito, por favor, contéstame, te quiero decir algo. Bueno, creo que Geraldine se salió. Sí, creo que se le salió lo que es la... Entonces, lo que me preguntaba Geraldine es sinceramente eso, de que es como que yo les esté haciendo una llamada por teléfono, porque acordemos que esas son videoconferencias, entonces se les hace un llamado así como por teléfono para que esta persona, si es al caso, ha ingresado a lo que es... a lo que es el programa, entonces ahí se le va a estar haciendo como un llamadito diciéndole, te están solicitando en una reunión. Entonces, ese es el llamado que se le hace, de que, bueno, ingresa, tienes una reunión para esta hora y te estoy pidiendo que seas parte de la reunión. Pero es diferente cuando ustedes ingresan y a ustedes les piden un permiso para poder estar. Entonces, cuando ustedes les piden un permiso para poder estar, entonces acá me aparece a mí que ustedes están tratando de conectar y que necesitan autorización. Entonces, como yo soy la que les he creado esto, soy la tutora, entonces yo tengo que permitirles el ingreso a algunos, a otros de un solo los redirige, ¿verdad? Pero a otros sí le tengo que permitir el permiso. Entonces, es así, bueno, sí, Geraldine, me noté que se había salido, que sé que, bueno, el programa la sacó, eso ser muy seguido. Entonces le comentaba a los demás compañeros que cuando les dice ahí invitar a tal persona, es como que usted sea mi contacto por teléfono y venga yo y le realice una llamada a usted. Entonces yo le hago una llamada. Si usted está al pendiente del teléfono, usted va a ver la llamada y me va a contestar y se va a unir a mi conversación. Entonces lo mismo sucede con Teams. Yo lo que hago cuando le doy invitar, si usted está en el programa, lo que va a hacer es hacerle como que le aparezca una llamada, como videoconferencia, como llamada telefónica, y si usted da a aceptar, usted se incorpora, porque yo le estoy solicitando de que sea parte de lo que es la tutoría.
Pero si usted no ha ingresado, por ejemplo, Fátima, yo le hice el llamado a Fátima, pero como Fátima no ha ingresado al programa, entonces significa que Fátima no pudo observar el llamado que yo le estaba realizando. Entonces así trabaja lo que es Teams por medio de este tipo de llamadas. Entonces, no sé, Geraldine, si quedó alguna duda o quedó clarito, si pudo comprenderme a lo que le hago referencia. Bueno, sí, bueno, sí, Geraldine, puede ser que eso le haya interrumpido y lo haya sacado del programa. De hecho, hay muchas cosas que nos sacan de repente del programa y pues uno ni siquiera se percata de lo que es. Pero qué bueno que pude ingresar rápido nuevamente y pues me alegro que haya quedado claro. Entonces, bueno, seguíamos con lo que era un poco lo que es la diversidad, ¿verdad? Y pues les comentaba que al nomás entrar en un salón de clases, ¿qué es lo que podemos observar? Observamos en el salón de clase un grupo de estudiantes que posee las mismas características, tanto en su manera de actuar como físicas, o se observa lo que es variado. Es increíble, se fue la red, se perdió la conexión de la red. Mis disculpas del caso, se perdió la conexión de la red, pero acá estoy ya de nuevo. Bueno, como fue solo un momento, ni siquiera se quitó lo que es la parte de la presentación que estamos teniendo. Entonces, que eso es muy bueno. Bueno, como les comentaba, cuando entramos en un salón de clase, nosotros podemos ver las diferentes características que tiene el grupo al que nosotros ingresamos a observar, ¿verdad? Bueno, entramos, por ejemplo, a un salón, nosotros podemos darnos cuenta que hay niños que son muy inquietos, ¿verdad? Que andan, pues se levantan de su escritorio, les gusta ir a jugar con los demás compañeros y podemos ver niños que son completamente diferentes, que están bien centrados, que están sentaditos poniendo atención, o podemos ver otro tipo de estudiantes que, por ejemplo, se están durmiendo en las clases, o podemos ver estudiantes que son un poco introvertidos, otros extrovertidos, pues esas son características que son parte de la diversidad que se nos presentan en las aulas. Físicamente también podemos ver características, bueno, diferencias entre las características de los estudiantes. Por ejemplo, podemos ver niños que sean de piel morena, niños que sean blanquitos, niños que sean altos, niños que sean bajitos, delgados, gorditos, pelo largo, pelo corto, pelo de color negro, pelo de color rubio. O sea, hay mucha diversidad en cuanto a la manera de comportarse y en cuanto a la parte física. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de estar conscientes que la diversidad es algo que pues a lo largo de nuestro desarrollo de nuestras clases, cuando sean ya profesionales, se va a presentar. Incluso yo aquí puedo tener una diversidad de características en ustedes, que me pueden decir, mire, pero usted la verdad que físicamente no nos conoce, ¿cómo sabe que somos tan diferentes? Eso se evidencia, les voy a decir que se evidencia hasta en el trabajo que presentan, ¿sí?
Entonces, cada una de sus características se plasma en lo que ustedes desarrollan, en el desarrollo de sus trabajos, en la manera de expresarse, en todo, ¿sí? Entonces, todos somos completamente diferentes y pues no se trata de hablar de quién es mejor que quién, sino que se trata de ver de qué manera se pueden comprender todas estas diferencias que tenemos para poder mejorar lo que es el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje en ustedes los estudiantes. Entonces, en el proceso educativo, los estudiantes pueden presentar los siguientes tipos de diversidades. Por ejemplo, diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas. Entonces, no todos van a pensar de la misma manera, no todos van a tener las mismas experiencias vividas y no todos van a tener las mismas actitudes previas a cada asignatura. Recordemos que entre las actitudes, pues tiene mucho que ver lo que es la parte de las experiencias que traemos de años anteriores, pues si ustedes a lo largo de su vida han tenido malas experiencias con lo que son las diferentes asignaturas que les ha tocado vivir, entonces así va a ser la actitud que van a presentar ante cierta materia, ante cierta asignatura. Lo mismo sucede en cada grupo escolar, pues las actitudes vienen manejadas por muchos estereotipos, bueno, incluso algunos que son hasta mitos, pero todo eso influye, bueno, el rol del docente, el currículo que se desarrolla, las experiencias vistas, el rol de nuestro sistema social, el rol de nuestra familia, todo eso influye en lo que son las formaciones de actitudes. Entonces, como no todos van a tener la misma eh, por ejemplo, el mismo ámbito social, no todos van a tener la misma, no todos tienen la misma familia que les provee de las actitudes que puedan poseer, no todos tuvieron los mismos maestros o tienen el mismo maestro, no todos tuvieron las mismas experiencias vividas, entonces cada una de estas cosas va a influir en las actitudes previas que tengan los estudiantes. Entonces, con eso les pido que por favor en el momento que se desarrollen como profesionales seamos un poquito conscientes de que la actitud que posee un niño hacia alguna asignatura en especial o específica, pues no depende solamente de él, sino depende de todo lo que el entorno le ha brindado, de todo lo que el entorno ha hecho de él, de todo lo que el entorno ha interferido para que él cree esas actitudes hacia cierta asignatura. Bueno, entonces también existe lo que es la diversidad de estilos de aprendizaje. Ya lo vimos, no todos van a aprender de la misma manera. La diversidad de ritmo, como lo mencionaba una compañera, unos se entiende pues muy rápido, van a un ritmo muy acelerado y en cambio otros pues somos de un ritmo un poquitito más lentos. La diversidad de intereses, motivaciones y expectativas pues varía los intereses de cada estudiante. De hecho, si nos ponemos a preguntarle a todos los al área básica, a todos nuestros estudiantes, o bueno, de parvularia, si les preguntamos qué es lo que quieren ser en el futuro, cuáles son sus expectativas, entonces se van a dar cuenta que todos sus intereses y las motivaciones que presenten en el desarrollo de su proceso de enseñanza de aprendizaje son muy variantes. Entonces, bueno, yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser que veterinaria, yo quiero ser un piloto, yo quiero ser un físico, yo quiero ser un matemático, yo quiero. Entonces, cada una de estas expectativas o cada uno de estos intereses que tienen los estudiantes los hace ser diferentes, nos hace tener más diversidad. Es decir, que yo me debo de saber también conocer cuáles son los gustos de mis estudiantes, porque si sé que presentan un inconveniente en lo que es mi asignatura, pues algo debe de ir influyendo cuáles son sus motivaciones y pues eso me puede servir a mí para poder mejorar mi proceso, para poder lograr enseñar de una mejor manera, enfocando mi enseñanza a los intereses de los estudiantes. Bueno, la diversidad de capacidades y de ritmo de desarrollo, pues no todas las personas nos vamos a desarrollar al mismo tiempo, sino que todo eso también es variante. ¿Algo que quieran añadir a esto? Vamos a ver. ¿Alguien que me quiera decir algo? ¿Opiniones?
Vamos a ver. Buenos días. Opiniones, sugerencias, comentarios. Vamos, opinen. No se trata de usted. Eh, por mí todo bien y todo entendible. Ya comprendí bien lo que es diversidad y a qué se refiere. Si alguien me pregunta qué entiendo por diversidad, pues lo que le puedo decir que es una variedad de aspectos que ya sea una masa, por decirlo así, que somos todas las personas o una sola persona, tiene reunido. Ok, si ustedes le dicen ya de que si todos aprenden de la misma manera, ¿qué diríamos ya? Yo le diría que no, que cada quien tiene su propia manera de captar lo que se le esté enseñando y que puede ser de manera acelerada o lenta. Exacto, cada quien tiene su ritmo de aprendizaje. Entonces, así como se presenta la diversidad en el aula, pues tenemos que tener diversidad en los métodos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Sí, porque no podemos seguir de la misma manera enseñando como que todos aprendiéramos de igual forma, sino que debemos de también mejorar. Sí, y yo tomo el ejemplo, por decirlo así, desde los niños que están aprendiendo desde primer grado, que hay varias maneras, pues, el ejemplo en matemáticas, para poder desarrollar una suma. Entonces el niño adquiere la que más, el método que más, con el que más se identifica. Entonces, también eso es diversidad. Exacto, diferentes maneras de poderle enseñar nosotros a nuestros estudiantes los diferentes contenidos que se desean desarrollar. Sí, por eso, bueno, si observan a los padres que son, bueno, de parvularia, lo puedo decir porque yo soy papá de parvularia, mamá de parvularia, existen muchos materiales que le solicitan a uno para diferentes actividades, pero pues que se va enfocando en eso, a saber de que los niños tienen diferentes tipos de aprendizaje y pues se trata de querer de abarcar a la mayor parte posible. Entonces, simplemente al ver todo este tipo de diversidad que se presenta en nuestras aulas, pues podemos decir que educar para este pluralismo que hemos observado conlleva educar desde la igualdad, basados en el respeto del otro, del diferente, del que proceda de otra cultura, del que habla otra lengua, del que practique religión o no, que padezca una discapacidad física o psíquica y sufra el rechazo para vivir en situaciones de problema y marginación social. Entonces, ¿a qué hacemos referencia a esto? Pues así como existen lo que son las diferencias en cuanto a los métodos de aprendizaje, también existen diferencias físicas que pues tenemos que ir enseñándoles a nuestros hijos de qué debemos enfocarnos, a qué todos somos iguales, ¿sí? Y que todos merecemos los mismos derechos, que no deben interferir lo que son, que esa persona sea de diferente color, que esa persona practique de cierta religión o no, que esa persona tenga una discapacidad. Bueno, de hecho podemos observar en los niños que pues que sufren enfermedades como lo que son autismo, niños que andan en silla de ruedas. Entonces debemos de comenzar a educar en nuestro hogar diciéndole a nuestros hijos que pues esas son personas que tienen todo el derecho de estudiar y que pues todos somos iguales, que a pesar de que merecemos igualdad de derechos, a pesar de que tengamos características diferentes. Bueno, para ello es necesario pues practicar, explicar, intentar siempre poner en práctica son todos los valores, ¿verdad? Todos los valores, fomentarnos desde nuestro hogar. Y pues, hola, buenos días, ¿sí? Hola. Sí, hola.
Sí, dígame. Se había caído el internet, licenciada. Sí, eso sucede bastante seguido. De hecho, a mí también aquí en la universidad, aquí en la sede central, también se cayó un ratito el internet. Por eso me salió un poquitito. Bueno, entonces cuando hablamos de diversidad, debemos de considerar, o sea, bueno, se supone considerar una serie de indicadores muy diversos, como lo son el origen social, familiar, cultural, de sexo, intra e interpsicológicos y ligados a necesidades educativas especiales, asociadas a algún tipo de discapacidad o sobredotación. Entonces, esos factores pueden combinarse entre sí y que requieren una respuesta educativa común con motivaciones diferenciadas. Entonces, Lick, ya escuchando lo que usted explica, lo que yo comprendo que por eso para cada tipo de personas hay un método, ya sea de raza, color o discapacidad, existe un método de aprendizaje para que la persona se adhiera a él. Sí, de hecho se deben de hacer muchas modificaciones en cuanto a lo que es el currículo, abarcando todas las técnicas o metodologías de aprendizaje que sea posible, la mayor cantidad posible, pues para abarcar la mayor cantidad de diversidad y por ello también existe la necesidad de que en el momento de que se creen los grupos de trabajo con estudiantes, pues no se creen grupos que sean demasiado grandes, porque recordemos que entre más estudiantes tenemos, pues son muchísimos más características diferentes que vamos a tener en nuestro alumnado, porque cada uno es diferente, ¿verdad? Entonces, eso es de tener presente, de que como docentes siempre tenemos que estar actualizándonos y pues investigando cuáles son las técnicas que mejor se adapten a la mayoría de estudiantes que tenemos, o sea, para poder pues crear en ellos lo que es la motivación, pues sientan el interés de poder asistir a nuestras clases. Siempre lo decía yo de que la matemática más que todo requiere de que las aplicaciones que tengamos pues seamos bastante realistas, que las apliquemos a nuestro medio, a nuestro entorno y pues que las apliquemos conforme a los intereses de cada estudiante. Si yo logro hacer eso, pues voy a lograr llamar la atención del estudiante para que éste se sienta atraído por las clases. Entonces, ahí es una manera de trabajar con diferentes teorías que nos puedan servir para pues nuestro objetivo, que es siempre dar lo mejor y que nuestros estudiantes comprendan de mejor manera. Entonces, continuamos. Bueno, entonces el docente debe de plantearse y definir sus convicciones sociales, culturales y pedagógicas. Es decir, debe de explicitar cuáles son sus valores y metas para elaborar una propuesta de actuación coherente con lo expresado. Hablar, hablar sobre la diversidad supone considerar una serie de indicadores muy diversos como son el origen social, familiar, cultural, de sexo, intra o interpsicológicos y ligados a necesidades educativas especiales y asociados a algún tipo de discapacidad o sobredotación. Entonces, eso pues lo dice Martín, Marchesi y Martín en 1998. Vemos que estos estudios son un poco recientes, ¿verdad? De que hablamos de diversidad, pero sin embargo lo que es la diversidad es algo que lo podemos venir observando pues a lo largo de una línea de tiempo. No es algo nuevo, ya que desde que nacemos sabemos que somos seres diferentes. Pues vamos a hablar sobre algunos aspectos relacionados sobre lo que son lo que es la diversidad. Bueno, este es un factor que muchos autores lo han estudiado a través de la historia y han coincidido que es diverso en las personas. Y este es lo que es la inteligencia. Entonces, la inteligencia sabemos que es diferente, varía dependiendo de cada persona.
Entonces, la idea de que la gente difiere en lo que llamamos inteligencia ha estado con nosotros por un largo tiempo. Hace ya más de 2000 años, Platón se ocupó de variaciones similares. Las primeras teorías sobre la naturaleza de la inteligencia comprendían en su mayor parte uno o más de los tres temas siguientes. Por ejemplo, la capacidad de aprender. Segundo punto es el conocimiento completo adquirido por la persona. Y como tercer punto es la habilidad de adaptarse con éxito a situaciones nuevas y al ambiente general. Entonces, en el siglo pasado abundaron las polémicas en relación con el significado de la inteligencia. En un simposio realizado en 1986, 24 psicólogos presentaron 24 diferentes opiniones de la naturaleza de la inteligencia. Más de la mitad de los expertos incluyó entre los aspectos importantes de la inteligencia procesos de nivel superior como el razonamiento abstracto, la solución de problemas y la toma de decisiones, pero discrepaba en lo que concierne a la estructura de la inteligencia, si se trata de una habilidad o de muchas. Entonces, alrededor de 1905, el francés Alfred Binet elaboró una escala para evaluar el grado de retardo mental de niños de su país, con el fin de orientarlos pedagógicamente. Posteriormente se asoció con su compatriota Simón para perfeccionar esta escala, la que se conoció con el nombre de la escala de inteligencia de Binet-Simon. Entonces, yo creo que ustedes han oído muchos métodos en los que se ha aplicado para lo que es medir lo que es la inteligencia, porque de hecho buscan en sí encontrar un patrón que lo describa de manera general. Entonces, algunos teóricos consideran que la inteligencia es una habilidad básica que influye en el desarrollo en todas las tareas de índole cognitivas, por lo que una persona inteligente hace un buen trabajo al resolver problemas matemáticos, explicar poesía, escribir ensayos para un examen de historia y solucionar lo que son acertijos. Pero en sí, ¿qué es lo que ustedes consideran, por ejemplo, como inteligencia? Vamos a ver quién me dice algo. Y si me digan que si la inteligencia varía o no en cada uno de los estudiantes. Sí. O es lo mismo. Repita la pregunta, por ¿Qué ¿Me puede comprenden por repetir la pregunta? No, sí, ahorita? ¿Qué comprenden ustedes por inteligencia? Y si la inteligencia creen que varía de estudiante en estudiante o si creen que es de una manera generalizada en cada uno de ellos. Bueno, a mi forma de pensar, yo comprendo que la inteligencia es la capacidad de aprender, comprender y realizar acciones de cada una. Y sí, varía en todo tipo de personas, porque puede ser que yo sea inteligente para cierto tipo de cosas o trabajo y la otra persona sea diferente el aspecto en otras cosas. Entonces, cada quien tiene su propio estilo de inteligencia y de aprender. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Porque aquí lo dice en la ilustración, ahí refleja porque podemos ser inteligentes para desarrollar acertijos, otros en la música, otros en los números, otros en la naturaleza, en el deporte y consecutivamente. Sí, exacto. Vamos a ver. ¿Quién más? Vamos, aportemos todos. Todos tenemos de qué participar. Yo pienso que la inteligencia son como las habilidades que la persona puede tener, así como explicó usted que por ejemplo, los que dan clases de matemática o poseen ciertas habilidades propias pues de cada persona. Muy bien.
Entonces todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que la inteligencia es algo que difiere de cada persona, o sea, no es la misma. Y pues algunos van a tener más habilidades, como lo decía, en resolver cierto tipo de trabajos y algunos pues van a tener otras habilidades para otro cierto tipo de asignatura. Entonces, desde hace mucho tiempo pues se han estado elaborando estos diferentes tipos de test para poder lograr lo que es medir la inteligencia. Entonces, Charles Spearman en 1927 propuso la existencia de un factor o tributo mental al que llamó G o inteligencia general. Permítame un momento, solo quiero verlos. Solo quiero contestar unos mensajes de sus compañeros. Que algunos me dicen que se les ha caído el internet. Bueno, entonces, como les comentaba, esa persona, Charles Spearman, en 1927 propuso la existencia de un factor o tributo mental al que llamó G o inteligencia general, que se utiliza para realizar cualquier prueba mental, pero añadía que cada instrumento requiere además de G algunas habilidades específicas. Bueno, entonces acá tenemos G, por ejemplo, él le decía G a todas aquellas habilidades generales que poseen las personas. Entonces podríamos decir que la letra G eran las habilidades comunes que tenía cada individuo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si una persona tenía la habilidad que era numérica, necesitaba otro componente más especial, al que llamaba, por ejemplo, S. Entonces, cada uno de ellos eran habilidades especiales para la forma verbal, habilidades especiales para lo mecánico, para lo espacial. Entonces, lo que quería comprender era el de que la inteligencia estaba compuesta por diferentes tipos de habilidades, en las cuales íbamos a tener algunas habilidades que iban a ser generales y comunes a todos, pero de ahí se diferenciaba cada una de las inteligencias en las personas, dado a que cada uno iba a tener lo que son habilidades especiales para cierta cosa. Entonces, puede que tengamos algunos, tal y como el enfoque de él lo decía, que algunos tengamos lo que son algunas habilidades generales que poseemos todos como seres humanos, pero van a haber habilidades especiales que nos caracterizan a cada uno de nosotros. Entonces, siempre vemos reflejado esta parte de que tenemos ese componente que nos hace especial. Entonces, él a ese componente especiales las llamaba habilidades especiales y las denominaba por S. Entonces, vemos de que eso es algo que varía, ¿verdad? Dependiendo de cada individuo, es decir, no todas las personas van a tener las mismas habilidades especiales. Y en 1935, Terman, un psicólogo norteamericano, se inspiró en esta escala para evaluar la inteligencia de los soldados. Se despertó desde entonces un fuerte interés por la medición de la inteligencia, en especial por definir el coeficiente intelectual de las personas. Entonces, bueno, este es el que ya más o menos utilizan para medir lo que es el coeficiente intelectual y pues vemos de que el coeficiente intelectual de Albert Einstein es de 160, que está por debajo, por arriba de lo que es la parte de la normal de porcentaje. Entonces, este es creo que es de los más eh, eh, relevantes de los tipos de mediciones de inteligencia que se ha desarrollado. Entonces, a partir de ahí ustedes pueden darse cuenta de que han existido o existen diferentes tipos de test en los que miden lo que es el coeficiente intelectual de las personas. Sí, porque eso es una manera de demostrar que todas las personas pues comprendemos de manera diferente. Ok, comprendo, Elizabeth, no se preocupe.
Entonces, bueno, en la parte hay que mencionar de que es la medición de lo que es el coeficiente intelectual, pues es algo que es cuantitativo porque lo vemos, intentamos medir y pues en 1967 Gifford ha postulado que la inteligencia se desglosa al menos en 120 factores de habilidad que resultan de una combinación de 5 operaciones, 4 contenidos y 6 productos. Pues ahí vemos en el material que siguen leyendo, siguen hablando un poco sobre lo que es la parte de inteligencia y cabe destacar que los enfoques del constructivismo difieren de la parte de lo que es la medición de lo que es la inteligencia porque no aceptan la medición. No interesa clasificar un individuo de acuerdo con un determinado coeficiente intelectual ni detallar los factores que conforman la inteligencia. La posición de Piaget, por ejemplo, es la de relacionar la inteligencia con la capacidad adaptativa del individuo, partiendo de la biología. Concibe la inteligencia humana como una expresión superior de esa adaptabilidad de los seres vivos. Bueno, aquí lo que enfoca Piaget más que todo es que él le llama más que todo la parte de inteligencia, el grado de inteligencia se va a medir por la forma en que las personas se adapten a lo que es su medio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas en lo que nosotros como seres humanos nos podemos adaptar a nuestro medio? O sea, no es ser inteligente solamente resolver problemas, porque si nosotros poseemos muchos conocimientos, pero en realidad no podemos aplicarlo a nuestra vida, sino que nos enfocamos a responder solo mecánicamente un proceso, entonces para eso no es una persona, según él, que no es una persona inteligente, sino que más que todo, como les comentaba, obtener conocimientos, agradecer nuestros conocimientos, pero al mismo tiempo sabernos aplicar en nuestro contexto, en nuestra realidad. Entonces, en eso debemos de ir enfocados, en cómo podemos adaptar nosotros en vivir en nuestro medio y cómo podemos hacer para que nuestros conocimientos se adapten a lo que es el medio que nos rodea. Entonces, no importa cuál es en una escala de medición de conocimiento, no importa qué tanto sea nuestro coeficiente intelectual, siempre y cuando nosotros seamos capaces de poder sobrevivir, de poder llevar nuestra vida en nuestro entorno, de poder adaptarnos a nuestro medio. Bueno, eso es lo que les comentaba sobre eso, que Vernon en 1950 fue uno de los primeros psicólogos norteamericanos que trataron de derivar factores específicos de la inteligencia. Más recientemente, en 1967, Guilford ha postulado que la inteligencia se desglosa al menos en 120 factores de habilidad que resultan de una combinación de 5 operaciones, 4 contenidos y 6 productos. Howard en 1982 la define como multidimensional, determinada por factores múltiples y el resultado de la interacción de factores genéticos y de las experiencias del sujeto, que responde a las variaciones que introduce el ambiente social y físico y que es inminentemente educable. Entonces, aquí vemos los diferentes enfoques que les decía, por ejemplo, el enfoque multidimensionales, bueno, no definen a la inteligencia como un rasgo único, además permiten una comprensión más cualitativa e integral y no tachan a un individuo de poco o mucha inteligencia y no se considera una característica inmutable. Los del enfoque constructivista no aceptan la medición de la inteligencia, porque no interesa clasificar a un individuo de acuerdo con un determinado coeficiente intelectual, no detallar factores que conforman la inteligencia. Y Piaget pues relaciona la inteligencia con la capacidad adaptativa del individuo. Entonces, estos son los diferentes puntos de vista de cada enfoque, de los 3 enfoques que se presentan, que es el multidimensionales, los constructivistas y el enfoque de Piaget. Entonces, otro aspecto muy importante que influye en la diversidad del aula es la personalidad. Entonces, la personalidad es determinante en la comprensión de la diversidad y su repercusión en el proceso de aprendizaje, pues el concepto de personalidad apunta a la esencia de la misma diversidad.
pues este abarca las características cognitivas, físicas, efectivas, sentimientos, actitudes. Bueno, este lo dice abarca en 1992, cuya combinación hace que cada persona sea única e irrepetible. Un elemento constitutivo de la personalidad que se destaca para efectos del proceso de aprendizaje es el temperamento. Entonces, todo eso tiene que ver con la forma básica de reacción de cada sujeto ante diferentes situaciones y personas. Esta manera de reaccionar es innata. Algunas características como la velocidad o lentitud de respuesta, la actividad o la calma, entre otras, parecen estar asociadas a lo que es el temperamento. Se han clasificado estilos de aprender según la respuesta temperamental predominante en situaciones de aprendizaje. Entonces, diferentes tipos de temperamento, diferentes tipos de respuestas hacia las diferentes actividades de aprendizaje. Permítame un momento, quiero ver si tenemos aquí algún mensaje. Sí, hay un mensaje, vamos a ver. Bueno, nada, que ese José Osmi se unió a la reunión nada más. Ah, bueno, sí. Sí, Alma, les voy a enviar las diapositivas al correo institucional. Gracias por recordármelo. Sí, muchas veces a mí se me olvida. Entonces pasa el tiempo y pues se me olvida y después vengo a recordar y digo, ah, bueno, se me olvidó. Se la voy a enviar ahorita, pero sí, se la voy a enviar. Vale, entonces estamos hablando de que en el aula, bueno, una de las cosas que influyen en lo que es la diversidad en el aula es la personalidad. Y pues que, bueno, sabemos que toda persona tiene diferentes tipos de personalidades. La personalidad va a abarcar características cognitivas, físicas, afectivas, sentimientos, actitudes. Y pues la combinación de todos estos elementos hace que la personalidad de la persona sea única e irrepetible. Como decíamos, que ustedes no hay ninguno que se repita, que sea igual que ustedes, todos somos diferentes. Entonces, habíamos dicho de que un elemento constitutivo de la personalidad que destaca para efectos del proceso de aprendizaje es lo que es el temperamento. Y pues el temperamento tiene que ver con lo que es la forma básica de reacción de cada sujeto ante diferentes situaciones y personas. Entonces, eh, esta forma de responder pues es innata, ¿sí? Entonces, algunas características que presentan los estudiantes en cuanto a velocidad, lentitud, respuesta a la actividad, calma, entonces todas ellas se ven relacionadas con lo que es el temperamento. Entonces, aquí están dos clasificaciones que están asociadas entre lo que es aprender según la respuesta del temperamento de la persona, ¿sí? El que predomina. Entonces, por ejemplo, si una persona es impulsiva, esta tiende a responder y trabajar rápidamente y comete errores. Entonces, una persona con temperamento impulsivo normalmente va a estar siempre cometiendo errores porque lo mismo pues actúa sin pensar bien las cosas, sino que simplemente su mismo temperamento lo hace actuar así de manera impulsiva y espontánea. Entonces, hay muchas veces se, se equivoca por eso, porque no analiza bien. Entonces, si una persona posee un carácter que es reflexivo, entonces esta persona tiende a responder cuidadosamente y precisamente y trabaja con lo que es lentitud. Entonces, ¿qué otros aspectos muestran disimilitud en el grupo de clases que usted observa? Dígame, quiero ver qué otras cosas ustedes han observado en el aula que pueden ser que influyen. Vamos a ver, coméntenme. Ya hablamos un poco sobre lo que es el temperamento, lo que es que influye. Ahora coméntenme ustedes. Este, aparte de lo impulsivo y lo reflexivo, también hay otro aspecto en que se puede observar en los estudiantes, que es como el, como le dijera esta palabra, o sea, la falta de compromiso. Muy bien, la falta de compromiso.
¿Qué más? ¿Ustedes creen que tienen que ver un poco lo que es la motivación? Gran parte sí, y va relacionado también, como le decía, con la falta de compromiso, porque hay personas que no quieren tener el compromiso y aparte si no se les motiva, pues es mucho peor. Exacto, muy bien. Y como lo mencionábamos, otro aspecto, aparte de lo que es la inteligencia y lo que es la personalidad de las personas, pues otro aspecto que merece mucha importancia poder analizar y poder revisar son la parte de las actitudes que presentan los estudiantes. Bueno, específicamente podemos mencionar de las actitudes hacia las matemáticas. Bueno, porque esto va a medir, también podemos medirlo a través de los intereses que presentan los estudiantes hacia lo que es la asignatura, los intereses, motivaciones que los inspiran, pues a su forma de comportarse y a su forma de aprender, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que un estudiante sienta algún interés para un futuro que un estudiante que pues sea conformista y diga, no, la verdad que de todos modos a mí no me interesa aprender porque ya para qué, y yo ni voy a seguir estudiando y yo no quiero hacer nada en la vida. Entonces, vemos que es cuando un estudiante se siente motivado, se siente inspirado y tiene intereses, aspiraciones en la vida, pues vamos a ver que su estilo o su manera de aprender va a ser completamente diferente a un estudiante que no tiene aspiraciones. Entonces, todo eso tiene que ver muchísimo con lo que es la diversidad en el aula. Entonces, no sé si hasta ahorita tenemos alguna duda con respecto a lo que es el primer material de la plataforma. Era muy cortito, pues este ya es el primero. No, Lick, en cuanto a todo lo de diversidad, pues para mí tengo claro. Ok, entonces sabemos de que la diversidad es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Bueno, cuando ustedes ya les toquen hacer, por ejemplo, sus prácticas, cuando ya vayan en asignaturas de años avanzados, les va a tocar hacer sus prácticas y pues ahí deben de considerar todos estos aspectos. Por eso era muy interesante cuando veíamos en la unidad número 1 las teorías de aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente íbamos en un futuro a ver lo que era la diversidad en el aula. Entonces, tener siempre un abanico de posibilidades de estilos de aprendizaje, teorías de aprendizaje, siempre es una ventaja en cuanto a la diversidad que se nos va a presentar en el aula. Si nosotros analizamos, bueno, hacemos investigaciones y pues consideramos todas las características principales de cada una de estas teorías de aprendizaje, pues nosotros podemos saber cuál de estas se adapta mejor al grupo de estudiantes que tenemos. Pero si nosotros como docentes no conocemos a nuestros estudiantes, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no vamos a saber cuál es el que mejor se adapta a ellos porque no conocemos las características de nuestros estudiantes. Entonces, para poder eh, basarnos en elaborar propuestas de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, primeramente es necesario conocer el grupo de estudiantes. Pero ustedes van a decir, pero mire, cuando cuando vamos a trabajar en la escuela, y pues yo no conozco a las estudiantes, digamos que yo estoy en tercer ciclo, séptimo grado, yo no conozco a los de sexto grado que van a venir a, a estar conmigo, que han estado con otra docente, yo no sé ni cómo ellos son, pues por eso es necesario la comunicación entre los docentes, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, bueno, pues él le preguntó al profesor, mire, yo quiero que me diga cuáles son las características principales de su grupo. Pues normalmente lo que le va a decir, mira, el fulano tal es el más tremendo, ese bicho que no sé qué, porque normalmente los docentes siempre tienen, perdón que lo diga, pero la verdad que siempre suelen enfocarse más en el que es un poquitito más tremendo, perdón, y en el que es un poquitito que más resalta. Entonces normalmente lo que le van a decir es eso, mira, este es el más tremendo, mira que él mucho más resalta y los otros la verdad que ni siquiera me acuerdo cómo son, porque suele suceder. Entonces no. Fíjese, Lick, que yo tengo también un ejemplo de eso. Nada más que no es con niños, sino que con personas adultas. Porque yo trabajo en el programa de alfabetización. Entonces, qué bonito. Sí. Entonces, el problema que está que el promotor se dirige más al adulto que está aprendiendo y deja de lado al que menos capta. Entonces, el problema que siempre se da, ya sea en grupos de estudiantes jóvenes y en grupos de estudiantes adultos. Vale.
yo les voy a pedir algo a ustedes. Yo creo que todos lo hemos vivido. No me van a dejar mentir que todos los hemos vivido. Hemos vivido y hemos pasado un momento en el que nos hemos sentido frustrados con alguna asignatura. Nos hemos sentido en que, Dios mío, la verdad, no comprendo nada. Yo siento que el docente me habla en chino. Yo no le entiendo. Ese tutor me habla en japonés o en chino. No sé en qué idioma me habla, en finlandés, que yo no logro comprenderle. A mí se me dificulta un montón, no logro hacerlo. Y en ese momento ustedes lo que necesitan es el apoyo de ese tutor, el apoyo de ese docente. Y pues quizás se dicen, no, pero es que ni siquiera me hace caso porque se enfoca en el que más sabe. Entonces nosotros sabemos la frustración que eso causa. Entonces nosotros, siendo conocedores de lo que nos causa ese tipo de actuar, debemos de, en el momento de ir a realizar nuestras prácticas ya profesionales, pues ayudarles, brindarles una mayor atención a esas personas que presentan esa deficiencia y ese problema para lograr comprender. Sí, entonces, si nosotros venimos y repetimos el mismo patrón que se nos ha repetido a nosotros, entonces sabemos que vamos a estar causando también los mismos problemas que se nos causó a nosotros. Entonces, nosotros debemos de enfocarlos en esas personas que les cuesta muchísimo para aprender, porque como ya lo vimos, debido a la gran diversidad que existe en el aula, vamos a tener personas que tengan un lento aprendizaje. Entonces, eso no significa que estas personas no sean inteligentes, eso significa que estas personas son diferentes en cuanto al ritmo de aprendizaje. Entonces debemos de, por eso les digo, debemos de adaptar diferentes metodologías que no dejen afuera a estos estudiantes. Que mire que el tiempo no nos va a alcanzar, sí, el tiempo puede que no nos alcance, pero nosotros debemos de buscar las alternativas para que esas personas obtengan por lo menos la base para poder entrar al siguiente año de estudio, porque nosotros sabemos lo que se siente eso. Entonces, bueno, este es el aporte a lo que es el primer material. Ya abarcamos el primer material y pues el segundo material consistía, bueno, la bibliografía que les presenten, ustedes lo pueden encontrar ahí en lo que es el material de la plataforma. Ahí tenemos las diferentes bibliografías. Recuerden que siempre cuando realicemos un trabajo les recomiendo siempre de citar, porque si no podemos caer en lo que se conoce como plagio. Sí, entonces por favor, siempre busquemos la manera de cómo podemos citarlo, ¿sí? Y otra cosa, ahí en la plataforma está la parte de etiquetas y también la parte de cómo citar en APA. Entonces, por favor, citemos de manera correcta. Entonces, si me ponen del material de la plataforma, eso no es correcto. Entonces, ustedes lo que tienen que buscar es cuando es un material en línea, ustedes tienen que poner el nombre del material, si está el autor, nombre del material, si no tiene fecha, entre paréntesis, SM sin fecha y poner recuperado de y poner el link de donde ustedes tienen el ingreso a esa información. Esa es la manera de citarlo, ¿sí? Bueno, entonces el otro material iba relacionado en cuanto a la atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo. Pues creo que hasta el momento bueno, no hay ninguna duda con respecto al material. Yo creo que todos nosotros ya estamos familiarizados un poco con lo que es la diversidad, pues porque es algo que también lo vemos en lo que es en nuestro hogar, es algo que lo vivimos a diario, ya sea con nuestros compañeros de trabajo o ya sea que lo vemos mediante nuestra familia, con nuestros hijos. Si ustedes tienen más de un hijo, lo pueden relacionar también con sus hijos. Y pues la diversidad es algo que tenemos con todo. De hecho, con la persona que tenemos a la par, si tenemos a alguien en esos momentos a la par, justamente con esa persona, pues somos completamente diferentes. Entonces la diversidad es algo inminente, es algo que está a la vista y pues no necesitamos muchísimo para darnos cuenta de que todos somos diferentes. Bueno, de las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales. Bueno, la educación escolar tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el desarrollo de ciertas capacidades
y la apropiación de determinados contenidos de la cultura necesario para que los alumnos puedan ser miembros activos en su marco sociocultural de referencia. Para conseguir la finalidad señalada, pues la escuela ha de conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa a la vez comprensiva y diversificada, proporcionando una cultura común a todos los alumnos, que evite lo que es la discriminación y lo que es la desigualdad de oportunidades y respetando al mismo tiempo sus características y sus necesidades individuales. El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas necesidades educativas individuales propias y específicas para poder acceder a las experiencias de su aprendizaje necesarias para su socialización, cuya satisfacción requiere una atención pedagógica individualizada. Existen unas necesidades educativas comunes, compartidas por todos los alumnos, que hacen referencia a los aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y su socialización, que están expresadas en el currículo escolar. Entonces, sin embargo, sabemos de que no todos los alumnos y alumnas se enfrentan con el mismo bagaje y de la misma forma a los aprendizajes en el establecido. Todos los niños, y las niñas tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias diferentes que mediatizan su proceso de aprendizaje, haciendo que este sea único e irrepetible en cada caso. Entonces, todo eso nos conlleva a que, como mínimo lo veníamos comentando, de que se necesitan hacer algunas modificaciones en cuanto a lo que es el currículo. Porque, ¿quién me puede decir ahora? Bueno, ya me había dicho una compañera de ustedes que se puede observar un poquitito más de diversidad en cuanto a los métodos de aprendizaje. Comentaba ella de que en cuanto a lo que es la enseñanza de lo que es la suma, restas, pues ya se mira un poquitito más diferente. Y pues, ¿por qué no hablarlo y decirlo? También vemos diversidad en cuanto a lo que es la forma de, las diferentes modalidades de enseñanza que se están impartiendo. Pues antes, la modalidad de estudio que ustedes están desarrollando, pues era algo que no se veía en nuestros tiempos. Yo, no, por lo menos, educación a distancia es algo que yo, pues, no lo veía. No era normal para mí. Y no toda la necesidad individual es especial. Algunas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie de actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la diversidad. Dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras estrategias o materiales educativos y diseñar actividades complementarias. Bueno, entonces, en algunos casos, por ejemplo, sin embargo, existen determinadas necesidades individuales que no pueden ser resultados por los medios señalados, siendo procesos preciso poner en marcha una serie de ayudas y recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario. Entonces, en este caso podemos hablar de lo que son las necesidades educativas especiales. Y pues las necesidades educativas especiales es para referirse a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o desfases en relación con el currículo que les corresponda por su edad y que requieren para ser atendidas. Medios de acceso al currículo, adaptaciones en el currículo mismo y atención especial a la estructura social y clima emocional en el que tiene lugar el hecho educativo. Entonces, sabemos de que siempre se van a presentar lo que son necesidades en cuanto a los estudiantes, a lo que son los referentes a lo que es la parte educativa. Sin embargo, siempre existen lo que son las llamadas necesidades educativas, y pues estos van muchísimo más allá de lo que son las necesidades más comunes que se puedan dar en lo que es en la cuestión de enseñanza-aprendizaje. Bueno, por ejemplo, estudiantes que han reprobado muchas veces
asignaturas y que se encuentran ya desfasados, por ejemplo, en cuanto al grado de estudio al que deberían de ir relacionado con la edad que les corresponde. Entonces, cuando se da esto, pues sabemos de que influyen muchos aspectos en cuanto a lo que es el sistema de aprendizaje de los estudiantes, debido a que pues influye lo que es su medio, por ejemplo, si los compañeros suelen ser un poquito crueles y pues influye lo que es la pena que los estudiantes puedan mostrar hacia esa continuidad de sus estudios, ¿verdad? Porque muchas personas pueden ser un poco, como lo decía, un poco cruel y un poco discriminativo en cuanto a eso. Entonces, creo que dándole respuesta a este tipo de necesidades especiales que hay, entonces sucede lo que se dan las adaptaciones en la parte del currículo, es una de los métodos que se pueden tomar y pues podemos ver que lo hemos visto un poco porque podemos hacer referencia en lo que es las diferentes modalidades que se han planteado en los diferentes currículos. Entonces, por ejemplo, si un estudiante está desfasado en cuanto a su nivel de estudio correspondiente a su edad, podemos ver de que este estudiante puede optar, por ejemplo, a lo que son programas designados como modalidad flexible, en donde pues él ya no tiene que ir todos los días a lo que es una escuela y pues se va a encontrar con un tipo de compañeros que quizás están pasando por su misma situación. Entonces, cada una de estas cosas son cambios curriculares que se presentan para que se pueda para que estos tipos de estudiantes puedan optar por el apostarle para seguir estudiando y pues para mejorar su vida, su estatus social y pues por este modo también pues mejorar la sociedad en la que vivimos. Entonces, para este tipo de necesidades especiales pues existen lo que es las adaptaciones del currículo. Entonces, la respuesta a la diversidad en el currículo escolar. Tradicionalmente, la escuela se ha centrado en la satisfacción de las necesidades educativas comunes, expresadas a través de objetivos diseñados en función del engañoso existente alumno medio, y no se ha preocupado de las necesidades individuales. Desde esta perspectiva, aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos establecidos son segregados de muy distintas formas, por ejemplo, creando grupos dentro del aula para los más lentos o rezagados, clases especiales para atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje o de conducta, o derivando a los alumnos a escuelas especiales. En este tipo de medidas subyace la idea de que los problemas de aprendizaje tienen su origen en variables o factores individuales, motivo por el cual se toman medidas centradas en los alumnos en lugar de revisar y modificar aquellos aspectos de la práctica educativa que se pueden generar o acentuar sus dificultades. Entonces, obviamente, en un currículo abierto y flexible es una condición fundamental para dar respuesta a lo que es la diversidad. Entonces, muchas veces ese es el problema en el que sucede, es que sucede cuando nosotros hacemos comparaciones entre lo que son nuestros estudiantes y pues tomamos lo que es, lo que es una parte de una media, pero no bien tomada. Por ejemplo, pueden haber muchos estudiantes que no sean muy aventajados y solamente uno sea el que más resalta con buenas notas, y pues nosotros intentamos sacar el alumno medio de este tipo de grupos y vemos de que no lo hacemos de la mejor manera. Entonces, en lugar de ir tratando de hacer o de centrar lo que son el currículo en base a un solo tipo de estudiante, pues la mejor manera de poder resolver o poder dar respuesta a lo que es la diversidad existente en el aula sería lo que es un currículo flexible, abierto y flexible.
Bueno, generalmente en este tipo de currículos la administración educativa establece aprendizajes mínimos para asegurar que todos los alumnos adquieran ciertos elementos básicos de la cultura y los centros. A partir de esos mínimos construyen su propuesta curricular, adecuando, desarrollando y enriqueciendo el currículo oficial en función de las características de su alumnado y del contexto sociocultural de referencia. Entonces, bueno, siempre entre la respuesta a la diversidad en el contexto del centro educativo, es necesario que se planteen las siguientes alternativas para mejorar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, facilitar un mayor grado de integración y participación de los alumnos en la dinámica escolar. Prevenir la aparición o intensificación de dificultades de aprendizaje derivados de planteamientos rígidos o excesivamente homogenizadores. Favorecer que los ajustes educativos que puedan requerir determinados alumnos de forma individual sean los menos numerosos y significativos posibles. Ahora les pregunto a ustedes, por ejemplo, díganme, ¿qué alternativas podemos tener o pueden plantear ustedes con respecto a lo que es la respuesta para la diversidad en el aula que tenemos? Vamos a ver opiniones. Vamos a ver qué podemos opinar. Quiero oír quién es, quién dice yo. Sonia tiene que activar el micrófono. Sonia. Hola. Vamos a ver quién me comenta. Bueno, lo que yo comprendí es que, como dice ahí, que facilitar un mayor grado de integración y participación de los alumnos, quiere decir que hacer que todos participen y de cualquier manera va a lo que ellos comprendan o entiendan. Y también dice de que formar grupos no muy grandes, porque si formamos grupos grandes de estudiantes para hacer lo que para su aprendizaje, entonces vamos a caer en el error de que solo van a captar los que son más, por decirlo así, más inteligentes, y se van a quedar atrás los que menos perciben, los que perciben más lento. Entonces es bueno de hacer los grupos pequeños para ver quién necesita más refuerzo y quién se va guiando solo. Exacto, sí, ahí tiene toda la razón. De hecho, debe de hacerse bien, como lo decía, un currículo que es variado, es decir, un currículo abierto y flexible y considerando a todos los estudiantes, o sea, no enfocándose solo en un tipo de estudiantes, sino que gente, pues, ser realistas, sí, hay que ser realistas y considerar todo, no dejemos de esa parte de la realidad, sí, enfoquémonos en que tenemos que ser realistas. Bueno, pues sé que falta muchísimo todavía del folleto, pero necesitamos, bueno, ingresar ya para el siguiente enlace de la otra tutoría y pues les propongo que nos quedemos hasta acá, le demos una revisadita más a lo que es el material para la otra semana que tenemos lo que es tutoría de la tutoría de repaso, abarquemos todas las dudas que puedan surgir sobre este material y pues como hoy tenemos previo lo que es un examen, propongo de que hagamos también mención sobre lo que es los otros materiales, ¿sí? No nos enfoquemos solamente a este material, sino que comencemos a leer todo lo de la unidad 1, la unidad 2, terminemos lo que es la unidad 3 para el día martes que tenemos la tutoría de 9 a 11, pues realizar todas las preguntas, todas las dudas que puedan haber para que el día del examen pues no se nos presenten muchas dudas.
¿Alguna comentario, alguna pregunta que tengan, algo que quieran agregar? Estamos aquí escuchándolos todos los que estamos. Licenciada, y con eso de la inclusión social, que ahora hay niños incluidos como autistas. Perdón, autistas. Sí, autistas. Vale, les voy a ser sincera, vale, no es que esté mal que los niños autistas quieran aprender en un grupo donde están todos los demás niños que no padezcan de lo que es autismo. Vale, yo estuve trabajando en un colegio y en el colegio donde yo trabajé, pues yo tenía un niño que era autista. Entonces, todos los compañeros, yo era nueva, yo era maestra nueva y todos los demás ya conocían a este estudiante. Entonces, todos los demás ya sabían las consecuencias de algunas actitudes que ellos tenían hacia lo que es el estudiante. Pero sí es importante que estos estudiantes, a mi punto de vista, sean atendidos por personas que estén especializadas en atenderlos. ¿Sí? No es cualquier persona que los pueda atender, porque las personas con autismo tienden a reaccionar o tienden a tener un temperamento, que era lo que habíamos hablado, el temperamento influye en lo que es el aprendizaje completamente diferente a los demás. Por ejemplo, una persona autista pues, tiene problemas a que su oído es muy sensible. Entonces, si ustedes hacen ruidos muy fuertes, por ejemplo, estas personas se alteran, se molestan y gritan y tienden a ser un poco hasta violentos. Algunos tienden a ser un poco violentos. Entonces, yo considero que si se quiere incluir eso en el que es el currículo escolar en todas las escuelas, debe de haber una preparación para los docentes, ¿sí? Entonces, debemos de estar conscientes también que todo eso puede perjudicar a los demás estudiantes, porque ya se había dado un caso ahí en el que este niño con ese problema había agredido a otro estudiante, a otro compañerito. Entonces, no, ahí no se habla de un tipo de discriminación, sino que se habla de un tipo de preparación, ¿sí? Deben la persona estar preparados para poder disponer los espacios ideales y especiales para estos niños y contar con el personal que esté capacitado para atenderlos. Sí, entonces, Lick, a eso es que a eso pretende lo que es la explicación de la diversidad, y por eso aparecía en la ilustración el ejemplo de que cada quien tiene su propio espacio de aprendizaje. Exacto, exacto. A eso se debe de que se debe de tener un lugar apto para todas estas personas, ¿sí? Entonces debemos de estar preparados. Incluso los docentes deben de estar preparados. No es que solo nos van a decir, vaya, toma, a ti te va a tocar atender a este niño con ese problema. Que tiene, pues, ese niño diferente, no le damos con problema, ese niño que es diferente, igual que todos somos diferentes, entonces te va a tocar, pero no le preparan a uno, entonces uno como que se asusta un poquito y pues a medida que va pasando el tiempo se va adaptando, pero uno considera que estas personas deberían de estar más capacitadas y entonces debemos de saber de que tenemos que mejorar el currículo en cuanto a eso, en cuanto a adaptar al personal, ¿sí? Para que puedan atender la diversidad que existe, porque estas personas también tienen el derecho a estudiar. Disculpas por la interrupción, yo tengo que irme porque es con otro tutor que tengo la tutoría, la otra. Sí, igual ya creo que a todos también nos vamos a despedir y pues nos vemos en la otra tutoría, ahorita que nos vamos a conectar y les agradezco muchísimo por el tiempo prestado, por el tiempo brindado y es muy valioso toda su aportación. Entonces nos vamos a quedar hasta acá con esta y nos vemos en la otra, ¿sí? Si no hay ninguna duda, vamos a ver a alguien más, si tiene alguien alguna duda, si no, pues nos vemos en la otra tutoría. ¿Dudas? Bueno, pues si no hay ninguna duda, entonces pues nos vamos a quedar hasta acá. Los veo la otra semana en la de repaso y pues los que llevan conmigo de introducción, pues nos vemos ahorita en la otra tutoría. Cuídense, muchas bendiciones y muchas gracias por su participación.